Cada conexión abre una nueva posibilidad. Aquí unimos ideas, personas y experiencias que transforman vidas. El siguiente episodio tiene fines de entretenimiento, informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen únicamente a los invitados y no representan necesariamente la postura de Conexión ni del equipo de producción. Este contenido no sustituye la valoración, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Si tienes dudas o buscas orientación, te recomendamos acudir con un especialista. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión con Cristian Aguilar. Soy Cristian Aguilar y el día de hoy les traemos un tema que a muchos papás les va a interesar, porque cuando hay dificultades en el control de esfínter, muchas veces las familias empiezan a centrar todo su interés y toda su atención en el esfínter del chamaco. Vamos a centrarnos más en cuando les cuesta trabajo este tipo de procesos, y para eso hoy voy a platicar con una gran terapeuta, psicóloga, amiga, Tiare. ¿Cómo estás, Tiarecita? Hola, Cris, muy bien, muy emocionada y algo nerviosa de estar aquí, pero me emociona el tema y así que estoy dentro. Quería invitarte, Tiare, porque tú has tenido grupos de niños pequeños y entonces te ha tocado el control de esfínter desde muy sencillo a casos bastante complejos. Así es. Pero antes de pasar a el tema que vamos a hablar hoy, me gustaría que nos contaras quién es Tiare. Tiare es desde el lado profesional, soy psicóloga. Actualmente me encuentro laborando dentro de la clínica Connection Therapy Center. Estoy encargada del departamento de psicología. Por las tardes ofrezco terapia vespertina e individual a chiquitos, así como también cuento con algunos pequeños grupos. Por la tarde, terapéuticos desde el enfoque cognitivo-conductual. Ese es mi principal enfoque y bueno, a la par he estado capacitándome justamente en todos los métodos Denver, Teach, PECS y demás. Entonces, esa es Tiare a nivel profesional. Ya tenemos un ratito conociéndonos, Tiare. Ya. Y tenemos en común, aparte de muchas cosas, que nos ha tocado el tema de la popó. Así es. Es algo que nos une. Nos une el tema de la popó. Así es. Y hoy vamos a platicar, no de estos casos sencillos que normalmente son comunes, de que controlan muy rápido el esfínter. Uh-huh. Nos vamos a meter un poco más cuando se dificulta el proceso, porque se vuelve bien rara la situación y los papás empiezan a generar mucha frustración y presión con el chaparro. Así es. Sí, justamente como platicábamos anteriormente, los papás tienen una presión enorme sobre el control del esfínter y creo que es más a nivel social. Creo que ellos sí tienen como la necesidad y sí quieren sacar adelante el tema, sin embargo hay todo un tema social detrás que es todavía no, usa pañal porque no se lo has quitado, las escuelas que son un requisito primordial para poder empezar a escolarizar a los pequeños y ya cuenta con el control y al momento de pues no contar con este proceso, los papás se mega estresan porque los chiquitos aún no lo logran. Es que muchas veces están buscando eso, como, tiene 2, 3 años, ya debe estar controlando el esfínter. Y es bien variable porque pues nosotros trabajamos con chicos neurodivergentes que muchas veces los procesos, la parte de su desarrollo están como más cambiados, no lo llevan exactamente como lo están esperando. Y pues, ¿qué es lo que pasa cuando generan tanta presión con los papás? ¿Qué es lo que ocurre cuando la sociedad, los maestros, la escuela, porque es lo primero que le van a preguntar cuando entra a la preescolar? ¿Ya controla el esfínter? Así es. Y entonces los tienen bien estresados, mis. Sí. ¿Y qué pasa? Que presionan al niño y el niño menos quiere. O sea, entre más lo retes, muchísimo menos va a llevar al proceso y lo va a lograr, o sea, negativamente. Entonces, esto si pudo habernos costado a lo mejor un mes, nos va a costar el triple. Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas que se pueden enfrentar a los papás al momento de querer comenzar a trabajar control esfínter con los chiquitos. Vamos a empezar a checar un punto que hemos de repente nosotros visto y nosotros dado, que son como estos principales puntos de cuando empieza a dificultarse este tipo de situaciones. Okay. Y vamos a ir con este primer punto de cuándo se inicia, cuándo empezar el control de esfínter, porque muchas veces solo quieren basarse en la edad. Uh-huh. ¿En qué nos tenemos que fijar para decir,
como que ya lo veo preparado, ya veo preparada la chiquitina para empezar el control de esfínter. Sí, así es. Justo, la mayoría de la sociedad se fija en la edad cronológica, cosa que, hablando de chiquitos neurodivergentes, es totalmente un error. ¿Por qué? Porque la edad mental es totalmente distinta y debemos fijarnos en eso, en la edad mental, el que si el pequeño está listo, el pequeño no está listo. ¿Cómo nos basamos en esto? Obviamente nos vamos a basar, uno, si ya tiene los prerequisitos, uno, si él puede cambiarse solito, se puede desvestir, se puede cambiar. ¿Qué otra cosa? También debemos fijarnos si ya tiene una concientización del espacio. Muchas veces queremos que vayan, pero el niño ni siquiera conoce el espacio, por ende, no sabe a qué va a ir al baño. Otra de los temas y que por ahí también me parece sumamente importante, el traslado. A veces el chiquito todavía ni siquiera puede trasladarse, perdón, de un lugar a otro y ya quieren que vaya y te avise, voy a hacer popó, cuando todavía el traslado no está logrado. Entonces, esa es otra. Y bueno, a nivel comunicación no necesitamos un lenguaje formal, pero sí necesitamos una comunicación funcional para que puedan comunicar esta necesidad mediante que muchas veces de lo que yo he trabajado es el método PECS con pictogramas que nos puedan estar comunicando la necesidad que están presentando. Así como también es importante la comunicación corporal del chiquito. Muchas veces se empiezan a tocar, empiezan a mover las piernitas, empiezan a autoestimular y demás. ¿Qué pasa? Es un índice de que el niño tiene la necesidad y hay que acercarlo al espacio. Necesitamos ir viendo todo eso, Miss, porque son los puntitos que nos van marcando cuando ya podemos empezar esfínter. Ujú. Vemos mucho también la parte de atención justamente como Ah. decías, en el ambiente, que los chiquitines estén como ya más respondiendo a los estímulos que hay ambientales. Buscamos no forzosamente la parte del lenguaje. Te platicaba de una situación en la que la escuela me decía que no podía un chiquitín todavía controlar esfínter porque no tenía un lenguaje adecuado, Ujú. todavía no lo había desarrollado. Lo marcaban mucho que ya estaba en la edad. Cuando a mí me lo comentan los papás, les digo, es que yo como veo al chiquitín en terapia, dije, ya está listo. Ujú. Y la escuela era como de, no, Cris, es que no está listo porque no habla, porque no se comunica todavía, no genera mucho lenguaje. Dije, es que madurativamente está listo, no por la edad, por la cuestión de madurez que estoy viendo en el niño. Ujú. Y fue un niño que a la semana ya tenía todo el esfínter logrado. Entonces era como de, órale. Y me decía, la Miss, ¿cómo le supiste? Dije, pues hay mucha experiencia con popó. Y, y que no es forzoso un lenguaje. Entonces, si partimos desde esa premisa, estaríamos hablando que los chicos no verbales no van a controlar esfínter. Ujú. A ver, no, hay muchas formas de comunicación. Hay formas, primero que lo controle y ya luego le enseñas a avisar. Porque luego me toca mucho que quieren desde el inicio que te avise. Ajá. No me dice que va a hacer pipí. Y es como de, pues si todavía no sabe que va a hacer pipí, ¿cómo te va a ¿Quieres que te lo avisar? diga? Sí, es que la verdad es que sí nos pasan ese tipo de situaciones. Y como entender, buscar, no presionarse. Exactamente. Sí, y otra, los pasos, o sea, es importante que no todo va en conjunto. El control de esfínter no es ya va, ya me lo dice, ya se sienta, ya hace todo el protocolo en el baño, sube la taza, se cambia, se lava las manos, no. O sea, para nada, va una cosa por otra, hay que empezar a acercar al chiquito por tiempos determinados, hay que empezar a ambientizar, a hacer un vínculo con el espacio, porque muchas veces es importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, el proceso de la popó es muchísimo más compleja que el proceso de la pipí. ¿Por qué? Porque al momento de que estamos hablando de la popó es una retención de algo de su cuerpo. Entonces es una pérdida para ellos y les cuesta muchísimo más trabajo el soltar, ¿no? Consideraron también que hay situaciones a nivel médica que, pues sí, que pueden llegar a incomodar al pequeño que no se lleve favorablemente este proceso. Y bueno, sobre todo es eso, ¿no? Pero sí es importante hacer la vinculación con el espacio, posteriormente que el pequeño sienta la seguridad de sentarse en la tacita y no se sienta vulnerable, no se sienta regañado, obligado, nada, o sea, que se sienta seguro de estar en el espacio. Fíjate que ahorita que hablabas de ese tema de salud, hoy no, perdón, en la semana, hoy no he Ujú. trabajado todavía, apenas al ratito empiezo a atender pacientitos, pero en la semana platicaba justo de que íbamos a hablar de esto con una mamá, que le tengo mucho cariño porque la verdad los papás son bien chambeadores,
y la mamá chambea un montón con el chavito. Es un chiquitín que veo en línea, él es de Texas. Ujú. Y nos costó mucho el esfínter, pero acá estábamos viendo un factor justamente médico. El niño tiene situaciones intestinales muy fuertes. Ujú. Y entonces, aparte como le cuesta hacer mucho trabajo por la situación intestinal que tiene, pues por supuesto que lo asocia con dolor. Ujú. Y entonces fue un relajo con este chaparro. La mamá lo logró. ¿Y sabes con qué lo logró? Con unos stickers de popó. Con Tan eso, fácil con eso. así. O sea, es más, me los enseñó, estaban bien bonitos. Yo le dije, ¿dónde los compraste? Yo quiero unos iguales. Y los mandé a pedir por internet. Ujú. Que era como, sí, stickercitos de diferentes formitas de popó donde él iba ganando las popós. Ok, Pero pues entendíamos la dificultad que el chaparrito tenía, exactamente. porque aparte lo asociaba y aparte era tan fuerte la situación que si pasaban días y no hacía, tenían que poner supositorio, y entonces eran situaciones bien invasivas con el chaparro. Claro, Entonces él ya estaba aterrado con cualquier cosa que que se tuviera que ver. refiriera. Así es, ya hay muchos factores que están involucrados que están haciendo muchísimo más complejo el proceso. Ahora también una situación que he vivido es que muchos de los pequeños están medicados. ¿Qué pasa con los medicamentos? Que tienen repercusiones a nivel intestinal muchas de las veces con la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, por ende, vamos a tener una consecuencia a la hora de hacer popó y por esta, pues, va a ser muchísimo más complejo. Entonces, también la alimentación que te platicaba hace ratito, muchos de los chiquitos tienen una alimentación muy estricta. En toda esta parte del no gluten, no azúcares, no harinas, no, que llega a tener un proceso totalmente diferente de lo que conocemos, o de lo que la sociedad habitualmente está acostumbrada del que un chiquito va a comer. Y no es así. Entonces, eso también es importante a considerar porque muchas veces como lo va a lograr porque lo tiene que lograr, pero sin considerar todos los factores ambientales que están alrededor del chiquito. Sí, que hay que revisar eso porque muchas veces autismo, por ejemplo, llega a Ujú. tener comorbilidad con problemas intestinales. Así es. Entonces, no todos, pero por supuesto que puede estarnos ayudando mucho el cuidado de alimentación de los chiquitines. Exacto. Para eso siempre hay que buscar médicos. Justamente la semana pasada tuvimos a mi amigo Mar, que es Ujú. nutriólogo y que estamos hablando como toda esta parte de nutrición. Y pues buscamos justamente que para los chicos sea mucho mejor el proceso. Ujú. Uno de los puntos bien importantes, Miss, que llego a marcarles es saber en qué momento vas a iniciar control de esfínter. Ya cuando dices, el niño está listo, ya lo veo muy atento, ya veo que hay más comunicación, ya veo que ya percibe su cuerpo cuando se hace Ujú. pipí, cuando se hace popó, a veces ves la reacción, quiere meter la manita, quiere aguas con cuando meten la manita porque ya te Sí, ha tocado. ya salió con otra cosa. ¿Por qué? Pues sí, meten la manita de que explorando y digamos que pues ya salió con premio la manita. No, o luego o les gusta por la Así es, cuestión sensorial que está como calientita y la así es. consistencia. Yo sé, espero que no estén comiendo. Ah, pero, o le embarra. Hacen arte en el Exactamente. baño con la popó. Y Sí, terapeutas de niños chiquitos que seamos lo control van a de entender. esfínter, ya es lo normal, ya. Fíjate que yo soy muy poco asqueroso con todo eso. Ujú. Yo creo que me da más cosita como la parte de los moquitos, Sí, claro, de la carita. porque yo digo, yo ya la popó casi ni la percibo, ni el vómito, ni el esto, eso ya es normal, es pan Así de es. cada día, no me molesta. Sí, sí. Bueno, ahorita que hablas del embarrar, que yo te platicaba también, que ya nos ha tocado chiquitos que se la comen. Y hay muchos, o sea, posiblemente no es un tema que sea tan concurrente en terapia, pero sí existen los casos en donde el chiquito se llega a comer la popó. Entonces, esto ya estamos hablando de un proceso totalmente diferente, porque más allá de controlar el esfínter, estamos hablando de un tema sensorial que también que hay que trabajar. Entonces, ya es doble chamba. ¿Qué estamos viendo en estos casos? Por si a algunos de los papás les está tocando esa parte. Ujú. Pues sí, que puede ser hiposensible. Ujú. Tenemos al hipersensible que Y siente al un hipo, montón. Tenemos al hipo que siente poquito. Y entonces el muchacho come lo que sea. así es. Animalitos, pasto, popó, lo que se hayan.
como siente poquito, no es desagradable. Yo lo que hago muchas veces cuando tenemos ese tipo de casos es que les pido a los papás que en frasquitos o en topercitos traigan muchos sabores diferentes. Ujú, Hay que darles sabores para discriminar. Y así con es. una batelengua les vamos dando y buscamos la parte de reacciones y que los chiquitines empiecen a conocer los diferentes sabores. Ujú, Sabores de todo mientras sea comestible. así es. Popó no. Pero sí para que el cerebrito empiece a registrar los diferentes sabores y empiece a hacer una discriminación de estos, Así es. porque sí les llega a pasar y la verdad es que no creo que sea muy sano andarse comiendo la popó. Exactamente. Aparte la angustia de los papás de qué estoy haciendo y sobre todo la vigilancia. Porque entonces, si ya lo viste comiéndose la popó, quieren estar sobre el niño para evitarlo. Entonces es una frustración tremenda para los papás. O sea, son los papás de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que no lo puedo dejar 5 minutos porque salí y ya había hecho tremendo circo, ¿no? Entonces, creo que también a nivel emocional los papás se ven bastante afectados con este tema. Es que cuando los presionan con este tema Ujú, centran su vida en el esfínter del niño y es así bien es. cansado para los papás. Y Para es el bien niño. cansado para el niño, porque imagínate que la felicidad de tu casa dependa de Ujú. que tú logres Hacer controlar. popó. Así es. Está bien pesado. Exactamente. El otro punto que le comentaba a mis que vamos a revisar, pues es justamente que todos estén de acuerdo cuándo se va a iniciar. Ujú. A veces iniciamos cuando son vacaciones, cuando está mamá en casa o papá en casa. Porque algo que les marcó mucho es cuando iniciaste ya no paras. Ujú. Porque si paras puede traer consecuencias porque se vuelve inconsistente el proceso. El niño ya no entendió por qué a veces se lo quitas, por qué a veces se lo pones, por qué a veces se lo dejas, por qué no. Y entonces el niño se confunde todo de qué es lo que está pasando y que el trabajo es de todos. Así es. Sí, todos deben estar involucrados, ¿por qué? Porque, vaya, la necesidad fisiológica del chiquito no va a reconocer espacios de aquí me van a dar, acá no me van a dar. O sea, es un proceso totalmente natural en el cual todos deben estar involucrados y que lleven la misma metodología y el mismo abordaje. Porque si uno lleva un abordaje y el otro no, y uno cede más y el otro es más estricto, pues posiblemente ahí va a haber un choque y el chiquito obviamente va a ver como, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer? ¿O lo hago o no lo hago? Pero me pongo buena gente, pero aquí me hacen llorar. Entonces todos deben tener la misma, pues sí, el mismo abordaje. Entonces, en este caso, me ha pasado que, que muchas veces quieren iniciar por la presión, pero inician en un momento en donde no hay el tiempo, no está la disponibilidad de todas las partes involucradas. El chiquito ni siquiera está listo de repente. Entonces se vuelve muchísimo más complejo. Y como mencionas, es un trabajo de mucha constancia, de perseverancia y de mucha paciencia. O sea, sí debes tener el tiempo para llevar a cabo el proceso. Fíjate que me está acordando de unos papás que, híjole, son los papás que adoro, que adoro. A ver si nos andan viendo los papás de mi Maxi. Que el chiquitín lo logró bien rápido. El chiquitín es súper listo y es muy consciente de todo lo que pasa. Entonces le fue fácil el control de esfínter, pero hay que unificarnos justamente como dices. Ujú, O sea, si todos vamos a empezar esfínter, todos vamos a empezar esfínter. Mamá, papá, escuela, terapeuta, porque con uno que no lo haga ya no se cubrió un espacio. así es. Entonces, al final del día es entender cuándo vamos a empezar estos procesos. Somos un equipo, Ujú, estamos trabajando juntos, tenemos el mismo objetivo ujú. y arrancamos con eso. Si alguien no está jalando para el mismo lado que todos, empezamos con, no, es que pobrecito, no, es que no le gusta, no, es que, híjole, desequilibra el trabajo de todos los demás. Así es. Ahora también otra de las cosas que puede llegar a pasar y que he escuchado que pasa es el tema de ceder ante el llanto, de ceder ante pobrecito, como mencionas, o ante la misma limpieza de los espacios. De repente, no, le puse el pañal porque veníamos en el carro. Y yo, no, o sea, pues entonces toma otras medidas en donde puedas cubrir tu auto, pero creo que es también priorizar cuál es
tu objetivo en ese momento? ¿Que la camioneta esté limpia o que el chiquito continúe con su proceso favorablemente, ¿no? Entonces, entiendo como la preocupación de estos temas, pero sí es importante tomar alternativas para respetar el proceso, porque es como, veníamos en la camioneta y se lo puse, o a lo mejor, ay, no, es que en la noche se hizo, entonces mejor le pongo pañalitos para la noche. No, o sea, si ya decidiste que no, es no y toma otras alternativas, pero no se va a ceder ante el proceso. Sí, fíjate, todavía llegamos y de repente llego a entender como esta parte del pañal de noche, normalmente es el último que se quita. Ujú, Lo que yo sí llego a recomendarles muchas veces, ok, pone arriba ujú, abajo de la cobija, a lo mejor como algún plastiquito, exacto. poner donde pues no se traspasa la pipí, Ujú, si se llega a hacer del baño el chiquitín o la popó. Digo, para no confundirlos, tenemos que ser muy consistentes cuando trabajamos con los chaparros. Te digo, y si al inicio pues da miedo a algunos niños, sí es que yo les pido a los papás, hay que ser muy conscientes que le estamos pidiendo al niño dejar un hábito, una actividad ujú. que ha hecho toda su vida ha hecho del baño en un pañal. O Corta sea, o larga. y hay que ser sensibles con la parte de, ok, te entiendo que te estoy pidiendo algo complejo. Así es. O sea, no es algo sencillo, no es cualquier cosa. Podrá parecer cualquier cosa para nosotros los adultos porque Ujú. ya lo controlamos. Esperemos. ¿Quién Ojalá, sabe? ojalá, pero para un chiquitín no, es que le estás pidiendo cambiar un hábito que ha hecho toda su vida. Ujú, Entonces hay que ser bien, bien conscientes de eso. exactamente. Antes de empezar el control de esfínter, ya cuando sabemos que ya está listo, que ya lo hablamos, que somos un equipo, que vamos a jalar todos para el mismo lado, entonces vamos a ver qué cosas necesitamos antes de iniciar el proceso. Okey. Antes de iniciar el proceso, creo que lo primero, lo principal con los chiquitos es acercarlos al espacio y que se sientan seguros, darles la explicación de dónde están, qué se hace ahí, que sobre todo preguntar cómo se sienten, estar siempre bien alerta de los indicios que nos pueden estar comunicando los chiquitos no verbales, sobre todo de si se sienten seguros, si pueden llegar a sentir miedo, si pueden llegar a, no sé, a preocuparse, a, no sé, todos estos indicios emocionales que nos pueden llegar a comunicar los pequeños, es importante tenerlos en cuenta para dar inicio con este proceso. Eso creo que es lo principal. Vamos acompañando. Ujú, Tenemos, como dices, toda esta sensibilidad de decir, ok, yo sé que te cuesta trabajo, yo sé que sentarte en una taza es raro, de así repente que es. vayan y te sienten en un hoyo y te digan, aquí haz tu popó. Pues como de, Espérate, o sea, ¿qué onda con esto?" Así es. Entonces, sí, a veces sí llega a darles miedo. Fíjate que lo que yo hago mucho, porque paso a los papás conmigo al baño, Ujú, porque necesito que vean hasta cómo me acomodo. así es. Entonces, yo normalmente llevo un banquito, me siento enfrente del niño, lo enseño a que, si está chiquito, a que en un primer momento ponga las manitas en los costados de la taza para que se detenga. Ujú, Y les marco mucho a los papás tener mucho cuidado, porque si ya tiene miedo el chaparro ujú. y se te llega a ir para abajo en la taza, híjole, Retroceso seguro. se va a asustar. O sea, no, tienes que ser hiper cuidadoso que no se te caiga. Normalmente yo los detengo como de abajito del brazo Ujú, para que se sientan como más seguros, les acomodo las manitas. No uso mucho la parte de basínicas, fíjate, a mí no me encantan basínicas o tazas chiquitas, aun cuando en la clínica, ujú. pues, hay tazas chiquitas. Sobre todo en autismo, en chicos neurotípicos Neurotípicos. no me genera ninguna situación, pero recordemos que en autismo encontramos la inflexibilidad en pensamiento, Así es. y yo prefiero enseñarlos en la taza grande, porque es la que va a usar toda su vida, es la taza que va a ser universal. Ujú, Entonces, me ha tocado, fíjate, tenía un chiquitín que ya se fue a vivir a otro estado, que los papás para la pipí me le consiguieron un migitorio bien bonito ujú. que era de forma de ranita. Y Okey. entonces hacía su pipí y sacaba la lengua a la ranita. Ay, qué Estaba lindo. bien precioso. Pero yo sí le tenía dudas porque ya después no quería soltar el migitorio de ranita. Y entonces hicimos otro procesito para que dejara el migitorio de ranita. Por eso yo busco acostumbrarlos a A la la taza taza. que van a usar
ya de por vida. Así es. Sí, porque si no es doble proceso. O sea, o inicias con una o inicias con la otra, porque si no, hay que hacer ahora la transición de la basílica a la tasa normal. Entonces ya es muchísimo más complejo. O nos vamos a tardar un poquito más. Entonces, sí, también de preferencia siempre desde la tasa normal, porque si no, pues va a ser mucho más difícil para el chiquito. Ahora, otra cosa hablando justamente de la taza, el sentarse, muchas veces creen que el primer día que los van a acercar al baño, ese mismo día se van a sentar y ya van a estar felices y el chiquito se va a sentar cómodo, ¿no? Yo personalmente, desde el trabajo terapéutico, siempre previo a que se sienten, voy y que vean la taza, les platico toda una historia social. Es importante cuando los llevo que le jalen a la palanquita para que escuchen el sonido. Porque muchas veces me ha pasado que les da miedo, les da muchísimo miedo el sonido y es no, y corre, ¿no? O simplemente esta acción como del que gira el agua y se va, es una pérdida para ellos, ¿no? Entonces, todo este proceso intento revisarlo previo a que se sienten. Primero que conozcan la taza, que conozcan como todo el proceso que llevamos a cabo, que le jalen para que escuchen el sonido, se sientan un poquito más seguros. Les explico mediante historias sociales y posterior a esto, ahora sí podemos ir acercándonos. Pero no es a la primera. No la primera vez que lo vas a acercar, no vas a dejar que se siente porque si no, no va a ser un poquito más difícil. Sí, y en las primeras me toca que lo voy sentando Ujú, y ya lo acompañas. ¿Qué también hago? Hay que volver el baño un lugar placentero. así es. Entonces, yo llevo materiales, yo llevo juguetes, llevamos la cancioncita y Ujú, buscamos antes de empezar todo el esfínter. Yo normalmente le pido a los papás, los apoyo y les voy pidiendo que durante la primera semana, dije, acostúmbralo a estar sentadito en la taza más tiempo. No me interesa si hace o no hace en este momento. Lo que me interesa es que esté sentadito para que se acostumbre. Si un así niño es. no se acostumbra a sentarse en la taza, pues por supuesto que no va a controlar el esfínter. Exacto. Entonces es de las primeras cosas, que esté sentadito, que permanezca más. A veces me dicen, ¿cuánto tiempo? Intenta, si ya se quedó 30 segundos, ahora intenta un poquito más, Exacto. intenta el minuto. Ponle una canción que le guste. Se vale que le enseñes videos, se vale que le enseñes canciones, porque hay que hacer un ambiente placentero y bonito lo más Ujú, que se pueda, así es. porque recordemos, le estamos pidiendo abandonar una conducta y una situación con la que ha vivido toda su vida. Así es. Ahora, como lo mencionas, también es importante recompensar. Recompensar esta conducta es muy importante. Si podemos al inicio recompensar con algún tipo de dulcecito, un sticker, a lo mejor una paletita o algo sensorial, algo pequeño, está súper. Si no, la intención es hacerlo progresivamente y bueno, no siempre que va a ir al baño va a recibir un premio, ¿verdad? Porque de repente que se pueden casar con esta idea y no es así. Va a ir progresivamente. Posteriormente van a ser únicamente reforzadores positivos a nivel verbal. El bravo y súper, lo hiciste increíble, chala, el abracito, lo hiciste bien, cómo te sentiste y demás. Validar como todo el proceso también es importante para que él se sienta que hizo algo bien. O sea, no es algo malo, no es algo que le deba dar miedo, sino que es todo un proceso positivo y un proceso que debe ser agradable para él. Al momento de tener todas estas recompensas, creo que es muchísimo más fácil que ok, lo hice bien. Y al hablar de las recompensas, Mix, hay que revisar, quitar los castigos, Exactamente. porque luego me lo regañan de es que, ¿por qué no lo hiciste? A ver, o sea, espérate, o sea, no, quiten lo negativo, porque algo que me ha pasado y me pasó con un chiquitín de la clínica que hoy ya es más grandecito, pero me tocó Bebecito. de bebecito que adoro, bueno, a todos los quiero un montón, pero ese es casi mi hijo. Me tocó que de repente se le llamó en algún momento la atención y se enojó. Y yo les marco mucho a los papás que no hagan eso, porque si tú te metes en una situación negativa con el niño en control de esfínter, te juro, papá, mamá, es un pleito que no quieres tener. Porque tú puedes hacer que un niño escriba, tú puedes hacer que un niño juegue con X juguete, te haga cualquier material, pero en el esfínter el niño tiene todo el control, todo. Y si tú tienes un chiquitín que tiene un temperamento fuerte y lo forzas y se enoja y lo frustras, menos te hace. Exactamente.
Entonces, no, esfínter jamás es por las malas, esfínter no es con regaños, esfínter no es con castigos, esfínter, no, esfínter es como lo decías, Miss, con refuerzos positivos, con cosas positivas, por eso nos llevamos juguetes, por eso nos Ujú, llevamos videos, por eso porque busco hacerte lo bonito, claro. porque, híjole, si lo haces enojar. Ahora te toca a ti. Efectivamente, ahora, justo, me pasa muchas veces que tienen accidentitos los pequeños, justo cuando están en el proceso de control de esfínter, es totalmente normal que de repente ya se nos hicieron y ya se hicieron pipí. ¿Y qué pasa? Los papás se enojan y es como, ¿por qué te hiciste? ¿Y por qué aquí? Ya no traigo ropa, no traigo cambio, chalala, chala. Y también entiendo a los papás, sé que llega la frustración de decir, íbamos muy bien y otra vez. Entonces, sé que se puede dar estas situaciones, sin embargo, ¿qué pasa? Que creo que es uno de los errores que he visto más en terapia, que como la frustración, el enojo, los cambian en el espacio en donde se hayan hecho. Se hicieron ahí, ahí mismo los cambian. ¿Y qué pasa? Interrumpimos nuevamente el proceso. Es importante saber que el que haya tenido un accidente de este tipo es totalmente normal y cómo podemos dar el seguimiento al proceso sin dar una interrupción o bien sin estropearlo. Es ok, no pasa nada, es un accidente, es normal y acompañar al pequeño a ir al espacio indicado, a que se siga el proceso como está acostumbrado o como lo estamos trabajando, o que ya se hizo, no sé, en los juegos, perfecto. Entonces, vamos a bajarnos, concientizar al pequeño, regresarlo al espacio donde se le ha dicho que es el lugar para estos procesos, acercarlo y ahora sí, sobre todo, a acompañar a que él se limpie, que él se cambie, porque muchas veces como rápido se ensució, lo quieren cambiar, le quieren limpiar y ya, ¿no? Todo listo, síguele en la terapia o síguele en el juego. No, lo que se debe de hacer, perdón, es regresamos al espacio, concientizamos de la acción, volvemos a acercar al lugar y ahora sí, quítate tu ropita, vamos a cambiarnos, límpiate y demás, y ahora sí, cámbiate, todo está bien, regresas. Pero muchas veces pasa que lo quieren hacer en el espacio en el que chiquito lo hizo y no es lo más adecuado. Sí, y dejarles justamente esta parte de dar como esta consecuencia natural, Así como es. de, ok, compadre, vente, pero tú me vas a, o sea, o tú te vas a cambiar o tú me vas a ayudar en lo Así es. más que se pueda a cambiarte, Ujú, para que también vaya conceptualizando el niño. Y cuando vemos conceptualización, también les pido que le vayan enseñando qué es pipí, ujú, qué es popó, qué es el baño, qué es la taza, o sea, para que el niño empiece a comprender conceptos, porque esto nos va a ayudar mucho en esta otra parte que es los materiales que ujú. llegamos a utilizar cuando enseñamos control de esfínter. Y un básico, cuando hablamos de neurodesarrollo, son los benditos pictogramas. Pictogramas. Esos no pasan de moda. Esos, desde que yo empecé hace 14 años están y al día de hoy siguen siendo igual de útiles. Así es. ¿Para qué son estas imágenes? Donde van marcando rutinas, donde van marcando instrucciones, donde van marcando reglitas, porque muchas veces vamos a tener niños bien visuales. Ujú. Y entonces el aprendizaje visual con pictogramas hace que se agilice todo este proceso de aprendizaje. Entonces, sí, podemos utilizar pictogramas, podemos utilizar cuentos, historias. Fíjate que me pasó con un chiquitín que ahorita estoy viendo otra vez. Ya está dado de alta, vino por otra situación, pero cuando era chiquito yo lo tuve en terapia y me tocó su esfínter. A él le daba mucho miedo la taza. Él no tenía autismo, pero le daba terror la taza. Ok. Y platicaba hace un par de sesiones con él. Hoy ya tiene 10 años. Ya fue hace como 6 años eso. Entonces, se acuerda. Y entonces me decía, ¿te acuerdas cuando tú me hacías hablar con la taza? Porque entonces lo hice amigo de la taza y yo hacía la voz de la taza y movía la tapita, Ujú. como que le hablaba y y le tardó como 2 sesiones en agarrarle gusto a la taza y controló esfínter así, pero le Así daba es. mucho miedo la taza. Ujú. Entonces identificamos rápido que le da miedo, pero le generas historias. ¿Qué otras herramientas me puedes como de repente meter con estos chiquitines para controlar el esfínter, aparte de la parte de las pictogramas? Fíjate que ahorita que mencionas esta experiencia que tuviste, me acordé de una que tuve en terapia. Creo que si conoces al chiquito
y tienes ese vínculo bien afianzado, perdón, con el chiquito, es muy fácil que se te ocurran cosas para poder trabajar con él. Recuerdo que tenía un chiquito que le encanta Goody. O sea, él llegaba a sesión y me lo pedía. Entonces, él sabía que el Goody siempre iba al final. O sea, si él realizaba todos sus trabajos, sus actividades, él podía tener a Goody perfectamente. Entonces, bueno, me agarré de ahí. ¿Y qué pasa? Me llevo a Goody, le digo, Goody quiere ir al baño y nos llevamos a Goody. Y siento a Goody y hago todo el proceso con Goody y lo limpio y tú límpialo, a ver, llévalo a que le jale la palanquita, llévalo a que le se lave las manos y demás. Entonces esto fue muchísimo más fácil porque él dijo, pues el muñeco que me gusta hace este proceso, pues también yo, ¿no? Entonces, yo también quiero. ¿Tú también? No, pero primero es turno de Goody, deja que pase Goody primero. Entonces, detengo un poquito como esta iniciativa del chiquito, llevo a Goody, hago todo el proceso y listo, vámonos. No, falto yo. Y yo, bueno, pásale pues. Y ya, o sea, ni siquiera fue forzado, fue algo más natural y fue algo que el chiquito quiso. Y te juro que yo fue como de, ay, bravo. Me encantó porque fue algo que no forzó, no forzaron los papás, no forzaron la terapeuta, no forzó a nadie, simplemente fue algo natural que fue bajo ejemplificación de algo que le gusta al chiquito. Sí, buscar ese juego social, por eso está Exactamente. bien padre, las Ujú, imitaciones, que como papás le vayan enseñando qué es lo que debe hacer, porque con eso nos va a ayudar mucho a perder el miedo. A ujú, veces lo que también hago es llevar cositas sensoriales, sobre todo si veo que son niños que quieren estar agarrando la popó, la ujú, pipí, entonces para ponerlos con actividades sensoriales y entonces eso hace que ya no esté tanto este interés por estar tocando la pipí o la popó y pueden centrarse bien en sus procesos. Y hay que llevar mucho, y les marco mucho a los papás los autorregistros. En sesiones anteriores, pues vimos, en programas anteriores trabajamos con Osvaldo la parte conductual y pues nos sirven mucho llevar registros ujú. para poder saber cómo vamos progresando, entendiendo que si un día le pasa un accidente, porque es algo que me pasa mucho con papás, no lo tomen como un retroceso. Es normal que a veces tenga un accidente, está aprendiendo. Parte de los procesos de aprendizaje es el error, Ujú, es el equivocarse. A veces queremos que le salga bien perfecto todo a la primera. A nadie nos sale bien perfecto todo a la primera. Todos con práctica fuimos perfeccionando nuestras habilidades. Por eso, si tu chiquitín ya lleva 2 días haciéndolo bien y de repente un día se le va y se hace, no significa que todo lo que hiciste antes no valió, no, es porque a normal. veces lo desvirtúan y es como de, no, es que ya otra vez retrocedió. A ver, espérate, vamos a ver qué pasó. A lo Exactamente. mejor no se pudo comunicar Ujú, y entonces le ganó. O a lo mejor me pasa que se esperan los niños ujú, y estaban bien entretenidos jugando y ya cuando quisieron ir al baño, ya no llegaron. exactamente. Entonces, esa sí me es bien común en los niños. Sí, que no interrumpen el juego. No No. interrumpen el juego, no interrumpen la actividad placentera porque se va a romper y mejor me hago ahí para no tener que aislarme, ¿no? O retirarme del juego. Entonces, eso también es muy normal, pero es importante. Incluso yo en terapia, cuando estamos en grupo psicoeducacional y de repente llega a pasar que veo que quieren hacer, pero no lo están comunicando, lo que suelo hacer es, alguien quiere ir al baño porque vamos a trabajar una actividad y no van a poder salir. Y demás, ¿no? Incentivo que ellos solitos como, sí, me anda. Entonces ya ellos solitos, sí, yo quiero ir, perfecto. Entonces vamos al baño y creo que esa también es una estrategia que me ha funcionado en grupo. Eso vamos viendo que pues son muchas estrategias, son Mm, muchos materiales. Es que papás hay que usarlo dependiendo de tu chiquitín. exactamente. No a todos les funciona lo mismo, no a Ujú, todos les da miedo lo mismo. Hay niños que no les da miedo, hay niños que a lo mejor ni siquiera sienten tanto cuando está pasando la situación. ujú, Yo normalmente les enseño sentados, porque luego también tengo papás que me dicen, oye, pero hay que enseñar la pipí parado y la popó sentado. ujú. Digo, híjole, primero deja que la ubique bien. Sí. Porque si les digo, capaz que tú lo haces porque pues, según tú vas a hacer pipí y te sale por atrás. Entonces, digo, no, primero que le agarre bien a cómo es esto Así es. y ya luego enseñamos si quiere hacer pipí parado el chaparrito, Así que es. también hago mucho, sobre todo con los varones. Ujú, Con los varones o bajo mucho el pantalón o hay veces que de a tiro lo quito, ujú. porque como por la posición de sentarse, muchas veces el pene queda fuera. Exactamente. Y entonces cuando hace pum, Para afuera. va afuera. Entonces, cuando tienen más apertura de las piernas, Ujú, se pueden acomodar mejor.
están más cómodos Ujú, y la pipí cae donde tiene que caer la pipí. exactamente. Porque si no es más, porque como yo siempre estoy de frente, Salimos bañados, me ha pasado. te echas tu baño de pipí bien calientito. Sí, Entonces, son gajes del oficio. sí. Otro punto, Miss, que estaba revisando y que quería que checáramos con usted. ¿Cada cuándo lo lleva a que haga pipí? Sí, es importante establecer los tiempos y respetarlos, respetarlos. Si ya estableciste un tiempo, respétalo, pero lo más recomendable cuando se va a iniciar con el proceso son de 15 a 20 minutos. ¿Por qué? Porque el chiquito no lo controla y sobre todo constantemente los chiquitos están comiendo. Entonces, en este lapso de tiempo es más favorable. ¿Por qué? Porque entonces se va acercando, entonces también incentivamos un poquito a que, vaya, la necesidad surja, ¿no? Entonces, es importante de 15 a 20 minutos cuando estamos comenzando. Posteriormente que va avanzando el proceso, es importante es que los tiempos se vayan extendiendo un poquito, entonces ya no son 15, a lo mejor ya es media hora cada que lo vas a ir acercando. Pero yo creo que lo más fundamental es que si estableciste ya el tiempo, lo respetes. Porque si estás alternando y lo llevé en una hora y ahorita no tuve chance y ahorita ya me senté con él y ya cada 5 minutos no va a funcionar. Y para eso nos sirve mucho también la parte que hablábamos de registrar tiempos, Ujú, porque entonces muchos chiquitines llegan como a hacer normalmente a ciertas horas y tú ya empiezas a saber como de, ok, normalmente me hace en la mañana, ujú, normalmente en la tarde como entre estas horas es cuando llega a ser más, o tarda tanto después de comer cuando ya va al baño. ujú. Entonces, el registro es bien importante porque te va marcando progresos y te marca los tiempos. Lo vas registrando hasta en una libretita. Si lo hizo, si no lo pudo hacer, si se hizo en los pantalones, en qué horario fue, cuántas veces lo logró al día, porque el registro es para ver avances y para checar también muchas veces la parte de los horarios con los chaparritos. Y sí, me toca que también lo voy extendiendo. Ya cuando lo empiezo a extender es cuando enseño con pictogramas. Ujú, Si el niño no es verbal, a que avise. ujú. Lo que yo aquí hago, papás, cuando hablamos de un pequeñito que todavía le cuesta la parte de comunicarse, pongo diferentes tarjetitas de baño en la casa, en zonas estratégicas. No solo en el baño, porque si él está en un cuarto que está bien lejos, no Exacto. va a correr por la tarjetita al baño y entonces va a ir a avisar. Regresar. Pobre chaparro, no es corredor. Entonces pongo en varios lugares y si hay dos adultos sobre todo, hago que uno lo guíe a quitar la tarjetita y se la lleve al otro Ujú, para avisarle que quiere hacer pipí. O que exactamente. vaya y le toque el hombro y si ya tiene algún lenguajito que le diga, pipí. Y Ujú, entonces nos sirve que haya otro adulto muchas veces porque es el que uno dirige y al otro es el que se le avisa. exactamente. Sí, sí es importante que exista más personas involucradas en el proceso para que puedan acompañar al chiquito. Pero sí, yo también, ahorita que lo mencionas, yo también le digo a los papás, ¿sabes qué? Si vas a colocar pictogramas, que no sea solo en el baño. O sea, porque le puedan dar estando en la cocina, le puedan dar estando en el jardín, le puedan dar estando en su recámara. Es importante que en el espacio en donde se encuentre tenga la herramienta necesaria para poder comunicar la necesidad que está presentando, ¿no? Entonces sí, el uso de pictogramas en diferentes espacios es indispensable. Y vas a saber cuándo usar los pictogramas porque ves al niño, ves que se empieza a agarrar, ves que Exactamente. empieza a mover los piecitos, ves que entonces dices, este ya quiere Ya hacer del quiero. baño. Por eso sí, en un inicio estamos bien atentos. Ujú, Ya después lo va a ir logrando solo, lo vas a ir soltando. Por eso le enseñas a avisar. Muchas veces el aviso cuando ya lo logran es sobre todo para que te avise, por ejemplo, si está en un lugar público, ujú. si está en la plaza, si está en una fiesta, para que ahí pueda avisarte. Ujú. Y me toca mucho aguas con los baños de las plazas, porque se me asustan un montón los niños, Sí, porque cuando jalan la palanca para el agua, ujú, cae a presión. exacto. Y me ha pasado que el ruido los asusta un montón. Entonces, sí, como tú decías, entonces muchas veces, pues primero enséñale cómo suena, enséñale Ujú, cómo se va, para que no le tome de sorpresa. Con los chaparros, el factor sorpresa, no lo usen, no lo pongan porque va a ser más complicadito. sí, sí, y por ahí, sobre todo la dinámica en las plazas comerciales es compleja porque de repente hay muchos chiquitos que me ha pasado que requieren anticiparse para conocer dónde está el baño.
deben saber dónde está, ubicarlo. Mínimo, si no lo van a utilizar, tienen la necesidad de ubicar el espacio donde está el baño para sentirse seguros de que hay algo en donde pueden ir. Si llegan a un lugar desconocido y no saben dónde está el baño, es un poquito más complejo y me ha pasado que retienen y hasta que llegan a casa hacen pipí y popó. Entonces, muchas veces que tengo pacientitos que la verdad muy atinado como las estrategias establecidas, me dicen, no, tía, llegué primero a la plaza, fuimos al baño, le dije, aquí está el baño por si quieres hacer. Y listo, nos seguimos y siguieron con todo su recorrido y ya le avisó a la mamá, ya sea que le tocó, le habló, lo que haya sido la forma de comunicación que realizaron, pero ya comunicó porque ya sabía que existía el espacio. Entonces, también el anticipar y dar a conocer al chiquito el espacio en donde puede llevar a cabo la acción, también es una de las estrategias por ahí importantes. Fíjate que uno de los que me pasa mucho, y creo que es de los muy frecuentes que a los papás los choquea, Ujú. son los niños que se aguantan. Sí, el que no hace. Sí, y muchas veces es tanta la conciencia. Yo he tenido niños, tenía uno que le intentaron primero enseñar cuando lo tenían en un grupo que antes del mío, y fue muy forzado. Entonces el niño odiaba el baño y odiaba control de esfínter. Y de verdad se aguantaba bravo. Y aparte se aguantaba y tenía tal conciencia que en cuanto lo parabas, se hacía. Mm. Y te sea como de hijo mío. O sea, y tú sabías que quería hacer. Es más, veías el penecito del chiquito porque hasta estaba inflamado ya Sí. de estarse aguantando la pipí. Ujú. Porque él aprendió ya como un reto. Ahí ya vemos una situación de conducta donde decías, o sea, tiene tanta conciencia que me controla el esfínter, pero al revés. Exacto. Entonces, porque si no tuviera esa conciencia, pues la soltaría donde quiera. Ujú. No, se está aguantando. El niño que se aguanta es señal de que tiene la suficiente conciencia para controlar el esfínter. Si no, Exactamente. no se podría aguantar. Ujú. Y no podría estar tanto tiempo. ¿Y te han tocado los que se aguantan? Mucho, 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 mucho. Creo que es el que más me toca, los que se aguantan. Yo siempre digo a los papás, el que retenga es un logro. O sea, el que retenga es un logro, sin embargo, si ya retuvo todo el día, ya no. O sea, ya estamos hablando de otro tema en donde el chiquito ya justo, ya tiene la conciencia y ya está reteniendo por otra situación. Ya no estamos hablando de control de esfínter, sino ya estamos hablando de otra situación que es importante indagar por ahí, porque tanto puede ser un tema conductual a nivel de reto o tanto puede ser una situación sensorial. Entonces, es importante hacer como toda la exploración de la situación. A mí me gusta mucho que los papás, digo, tienes que ser muy observador y anticipar todo, o sea, qué pasó antes, qué no hizo, qué sí hizo, todo lo previo a es importante. ¿Por qué? Porque justamente ahorita tengo un chiquito que es hasta la noche y hasta que lleva como toda la rutina, listo, ¿no? Entonces, sí, me ha pasado mucho, mucho que retienen todo el día, retienen y esto pasa que de repente es, bueno, pero como quiera no tiene accidentes y que por ahí puede que no lo validen mucho, porque tanto tengo papás que no lo validan, es como de, bueno, como quiera no se hace, como quiera no tiene accidentes y ya es en la casa y listo. Tanto los papás que realmente hay una preocupación significativa, ¿por qué? Porque también a nivel orgánico también hay una situación que se puede llegar a detonar porque está reteniendo y no es lo saludable. Sabemos que el evacuar es lo que se debe hacer y es lo natural. Entonces, están ambas polaridades, pero sí me pasa y lo que hago es revisar la situación, revisar desde qué punto viene el que esté reteniendo a ese nivel. Me pasa mucho estos casos, Miss, sobre todo cuando el niño se aguanta Ujú, y empezamos a hacer un círculo vicioso porque entonces, para que no se aguante, ponle el pañal. Y exactamente. entonces evacúa en el pañal. Ujú, Y entonces ya lo enseñaste a que que solo hay. puede. Y empezamos con las dificultades. Por eso siempre les marco, cuando empiezas esfínter, te deshaces del pañal, Mm, no hay vuelta atrás, no hay, sabes que ya me arrepentí, mejor no. Por eso ah, yo normalmente no soy tan de proponérselo a los papás. Ellos me lo proponen a mí, les explico, les digo, ¿tienes tiempo? Porque vas a ocupar tiempo. Con estos chiquitines que se aguantan, si les digo, a ver, hay que revisar justamente, como decías, puede ser orgánico, puede ser conductual, puede ser sensorial, puede ser emocional, puede ser por un montón de factores. Por eso vamos revisando. Lo primero que yo les marco mucho es, pues tráete una sillita cómoda,
porque posiblemente te vas a tardar. Exacto. Me pasaba con un chiquitín y era bien evidente con él, porque él cuando lo sentabas en la taza y no quería hacer del baño, se sentaba así como de... "Ah", y hasta casi se acostaba, pero cuando se empezaba a enojar, ese los papás, Ujú. ya le anda porque ya está molesto. Y entonces los papás le seguían ofreciendo el juguito, la cosita que le gustaba al chaparro, para que se cargara más su vejiga, para que empezara a salir. Y yo le decía, si sale un chorrito, aunque sea chiquito, Ya, híjole, es la mega fiesta sí. y lo premias y le das y lo felicitas y porque lo que queremos es asociación. Ujú. Cuando empiezas de regañón en este proceso, te estás comprando un pleitezote que no quieres tener, te juro que no lo quieres. Y cuidar mucho, Miss, porque luego también pasa, no sé si te ha pasado, y yo hago mucho hincapié con los papás, porque después quieren, es que la comadre me dijo que si le daba este polvito, Ay, sí. hacía más rápido del baño y lo voy a laxar. A ver, ni se te ocurra, eso lo Ujú. ves con un médico, ni nosotros, ni la comadre, ni, no, cualquier situación orgánica que le vayas a dar para que haga más del baño, para que, es con el doctor. No con nosotros, no con la comadre, no porque lo viste en el TikTok, no porque lo viste en internet, no, cualquier situación médica va con el médico. O sea, no le jueguen porque estamos poniendo en riesgo la vida del chaparro. Capaz que le das eso y lo deshidratas. Capaz que le generas un problema intestinal y un daño severo por estarle dando cosas que ni tú sabes que son. O porque te lo recomendaron, no sabes ni la dosis, no sabes si le hace bien a tu hijo, no sabes si tu hijo es alérgico, no sabes si eso que le vas a dar le sienta mal en el intestino al niño. O sea, no, todo eso va con el médico, a lo mejor frutita, cositas que tengan fibra, verduritas, va, lo Ujú. natural. Pero sí me toca mucho eso, Luis. Sí, a mí también me ha pasado y sobre todo porque justo estás hablando de la asociación y al momento de dar un laxante, dar algún alimento que pueda generar un malestar o todo un proceso un poquito más complejo a nivel orgánico con el chiquito, o sea, va a ser peor, porque entonces ya la asociación va a ser negativa ante un malestar, una enfermedad, un padecimiento, entonces ya desviamos el objetivo que teníamos con el pequeño. Eh, Otra de las situaciones que por ahí, me suelen pasar y que hago, es que cuando el chiquito ya está desesperado, justo, es cuando ya más ganas tiene de hacer, o sea, ya viene el proceso importante y ahora sí ya está asustado. Entonces, se empieza a enojar, empieza a tener rabietas, se quiere parar, ya no quiere hacer y demás. Entonces, lo que suelo hacer es, localizar los puntos estimulantes del chiquito para incentivar este proceso. Por ejemplo, las palmas de los piecitos a mí me ha funcionado un buen. O sea, empiezo como que a masajear, a hacer como con los deditos y eso me ha funcionado mucho. Las piernitas le empiezo como a cantar y empiezo a hacer como el jueguito en las piernitas, en el ombliguito y demás y me ha funcionado muchísimo. O sea, me ha funcionado muchísimo estimular como estas partes en los chiquitos y mediante juegos. Obviamente no vas a llegar a invadir al chiquito y a empezar a tocarlo, no, jamás, pero sí empezamos con juegos, un poquito más sociales, posteriormente que ya le gustó, que ya fue una actividad placentera, ahora sí, hasta él mismo empieza, y se empieza a tocar, y empieza con el jueguito y demás, y esto facilita el proceso cuando, o sea, la retención es tan grande que no logran hacerlo. Me toca de repente con los chiquitines que les complejo, uso todo lo que se me ocurre y Todo. voy viendo que le funciona. Hasta esta partecita he usado la parte del agua Sí. corriendo, los sonidos, las canciones de pipí y popó, te- ah, la parte de... Es que luego este chiquito que te decía que llegó como muy asustado del proceso anterior, híjole, de verdad, en ese tiempo tenía una asistente que era una señora que se llama Mari, que Ujú. vive ahí en Celaya. Adoro a mi Mari, fue increíble trabajar con ella. Ah, no nos costaba porque nos llegó el chavo a hacernos estar un rato totote ahí en la taza y hasta nos turnábamos. Porque ya traía las ganas Ujú. y le seguías dando líquidos y luego Mari me decía, pues mira, allá en mi tierra le das en esto. Y entonces, y le ponen el chorrito del agua cayendo. Y Ajá, le, adelante, Mari, mientras no sea todo. nada invasivo a mi chaparro, no se vaya a comer nada, no sé.
va, órale. Y lo logró. La Ujú. verdad es que fue difícil, lo logró el chaparro. Y ya cuando lo logran, no acabamos todavía el proceso. No, no. ¿Qué nos toca enseñar ya después, Miss? ¿Qué pasa después de que ya empezó a lograrlo? Comunicar. Ahora nos vamos con la parte de la comunicación. Si ya logró controlar el esfínter, ahora nos toca comunicar. Enseñarlo vaya, a que comunique la necesidad que está presentando. Y esto, justamente como lo mencionabas anteriormente, es un poquito más a nivel social, porque en la casa pueden reconocer su espacio y ellos solitos van a ir. O sea, no siempre van a avisarle a mamá. Muchas veces pasa que los chiquitos ya reconocen el espacio y ellos solitos se preparan para ir. Pero esto es un poquito más a nivel público y a nivel social, porque en fiestas, en la plaza, en un restaurante, en diferentes espacios es importante trabajar la comunicación por la funcionalidad del mismo y sobre todo por la privacidad y la seguridad del menor. Entonces, es importante comenzar con la comunicación. Ahí sí ya aprendemos a avisar. Así es. Ahí sí aprende. Luego yo uso un semaforito con los 3 colores para enseñarles enseñando a los niños cuándo ir al baño, porque me pasa luego que se aguantan mucho porque están en actividad divertida. Y yo marco un verde donde no te anda del baño, un amarillo donde hay poquita popó o donde hay poquita pipí y un rojo donde ya hay mucha pipí. Ujú. Y entonces yo les enseño a ir en el amarillo para que no se estén aguantando tanto la parte de ir al baño, porque les va a pasar. O sea, niño entretenido no quiere ir al baño. Exacto. Y le preguntes y hasta está bailando ya y No. ¿quieres ir al baño? No. Dice, sí, hijo mío, o sea, en 30 segundos eso revienta. Exacto. Y no quieren. Entonces nos toca también enseñarles esa parte de Reconoce. aprender a reconocer su cuerpo Ujú, cuando ya quieren ir al baño, cuando hay poquita pipí, pero ya la pueden ir a soltar. ujú. Exactamente. Sí, me pasa en sesión, me pasa en sesión, que lo veo tambaleando, ya lo veo bailando, yendo de un lado a otro, no se quieren sentar. Y yo, ¿quieres ir al baño? No, no, no. Sí, vamos rápido. No, 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 no. Entonces, como mencionas, es importante el ir trabajando el reconocimiento de sus propias sensaciones, el si todavía es poquito, si todavía aguantan un poquito, si ya es muy necesario asistir al baño, ¿no? Entonces, yo también manejo el semáforo, pero únicamente se los pongo al inicio del salón y ellos solitos van a ir comunicando si ya, o sea, estamos en amarillo, ¿aguantas un poquito más o ya nos vamos? No, ya, vámonos. Entonces, el reconocer esta parte y concientizar la consecuencia que pueda haber si no vamos al baño también es importante, porque de repente es como, ok, no voy y listo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no van y no respetan esta necesidad que están presentando? Suele que se dan accidentes donde ya se hicieron pipí en la ropita, y es, cámbiame. No, no, te avisamos que si querías ir, no quisiste ir, ahora es importante que vayas, llévate tus cosas y te limpias, ¿no? Tú te cambias y demás. Esto cuando estamos hablando de un chiquito que ya está un poquito más avanzado a nivel de lenguaje, concientización y demás, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un chiquito que no tiene como todo este proceso desarrollado todavía, ¿qué pasa? Todavía es importante que lo acompañemos y demos toda la guía y todo el seguimiento de, ok, ahora nos bajamos el pantaloncito, ahora nos vamos a limpiar, toma papel, chala, chala, guarda tu ropa en una bolsita y vamos a guardarla, ¿no? Como todos estos procesos también son importantes ante la consecuencia de cuando no van. Porque podemos trabajar toda la parte de avísame cuando ya estás listo, cuando está esta parte, pero si no avisan, pues se da que hay un accidentito por ahí. Y ahorita lo comentabas, Miss, porque ya en este proceso, otra que me preguntan mucho es la parte de limpiarse. Ah, Ya exactamente. cuando enseñas a limpiarse, ya logró, ya este proceso, ya está avisando, ya va. Ok, nos toca enseñar a limpiarse. Yo he visto videos donde les ponen a veces hasta como periquitos en la ropa para que Ujú, acostumbren el movimiento. Se me hace muy padre. Fíjate, casi no lo he usado, pero se me hace muy padre, se me hace bien funcional para el movimiento de pasar la mano hacia atrás. Yo sí prefiero enseñar con toallitas húmedas. sí. A mí, yo soy fan de las toallitas húmedas, me encantan, pero igual con papel. Yo lo que les voy enseñando pues es cómo hacerlo, los voy dirigiendo y los voy soltando para que vayan haciéndolo solitos. Muchas veces les enseño también con juego, donde le pongo al bebito, al nenuquito,
y entonces los limpiamos para que no haya popó en las popitas del bebé. Ujú. Y entonces nos vamos con ellos y los ponemos después de que hacen la popó a estarse limpiando, igual después de hacerse la pipí, a estar limpiando. Pero lo que los pongo mucho es en cuanto te limpias, ves el papel. Ujú. Si tiene popó, te limpias otra vez. Tiras, si tenía popó, otra vez. ¿Cuándo acabó la actividad? Cuando ya no hay popó. Ujú. Porque a veces me llegó a tocar hace tiempo que me decían, es que le enseñé a que tiene que limpiarse 4 veces. Dije, y si las 4 veces no quedó Sigue viendo limpio, dije, el chavito se va a rozar, el chavito va a estar bien incómodo, una entonces infección. vamos a tener infecciones. Entonces digo, no, o sea, le enseñas que es hasta que no hay un número. Ujú. ¿Cuándo se acabó? Cuando ya no hay popó. Entonces, terminaste por fin la actividad, sube Exactamente. tu ropa, ayúdate a lo mejor con los pictogramas porque estás viendo cómo, qué proceso sigue, jálala al agua, dile adiós, súbete al banquito, lávate las manos, jaboncito, todo el ritual. Exactamente. Sí, justo ahorita que mencionas esto, digo, me voy a regresar un poquito al tema principal que estábamos abordando, pero por eso es importante los prerequisitos. O sea, son fundamentales que se lleven a cabo todos, porque ¿qué pasa? Entonces ya estamos buscando que se limpie, que se baje la ropita, que se cambie el solo y demás, y de repente queremos aventarlos al control de esfínter cuando todavía ni siquiera se saben cambiar. Y ahorita, justo como retomando un poquito de lo que vemos en la clínica, desde el modelo Denver, que es el que mayormente estamos trabajando, desde los objetivos ahí están los prerequisitos plasmados, él se desviste con poca ayuda, él se viste, él se limpia la carita, que es como, ¿para qué? O sea, de repente me ha tocado pacientitos que entrego objetivos y se va a limpiar la carita con toallitas. No, pero no importa, o sea, ahorita podemos dejar eso. No, también es importante, también es importante. Sé que es un objetivo que podemos establecer, que puede ser como, X, ¿no? O a lo mejor con no tanta relevancia, sin embargo, tiene un porqué, tiene un para qué, y esto nos va a ir aumentando, ¿no? Entonces, digo, sé que de repente cuando empezamos con cosas chiquitas no queremos porque pueden ser no tan significativas, pero ahora ya nos toca llevar a cabo todos esos procesos, ¿no? Ya nos limpiamos la carita, entonces ya hay una conciencia de la limpieza de su propio cuerpo, entonces ya va a ser un poquito más fácil cuando empezamos a trabajar el limpiarnos en un proceso de control esfínter. Sí, es que es todo la parte de prerequisitos. Así es. Son para algo Ujú, y al final vas descubriendo para qué te eran útiles, ujú, desde hasta la percepción del cuerpo, como en limpiarse la carita, por ujú. ejemplo. Entonces, sí, son bien útiles, por algo están plasmados como objetivos y Así tenemos que es. trabajarlos. Y ya casi para cerrar, el punto de los más importantes en este proceso, la parte de la comprensión de los papás, de la complejidad de este acto, el autorregulamiento de los papás, Ujú. el buscar regular esta frustración, porque sabemos que cuando está costándole a un niño trabajo esto, híjole, todo empieza a girar alrededor de él mismo. Ujú. Entonces es bien complejo. Papás, buscar estar más tranquilos, buscar entender siempre que lo va a lograr. Ujú. O sea, sí lo va a lograr. Le puede tomar un poquito de tiempo, pero todos los procesos son diferentes. Todos los niños son diferentes. Sí, si hay unas edades como estándar, Ujú. pero si se tarda más no pasa No pasa nada. absolutamente nada. Hay que ser constantes con el trabajo con los chiquitines. Creo que es de las partes más importantes. Así es, y sé que va a sonar muy trillado el tranquilízate, pero de verdad, tranquilícense. O sea, yo muchas veces le digo a los papis, si estás ya tan frustrado, ya de verdad estás cansado, que es totalmente válido, enciérrate en el baño y grita. O sea, grita cuando tengas que gritar, enójate, haz todo lo que tengas que hacer, porque es válido también que se frustren, pero no enfrente del chiquito. O sea, no enfrente del niño, no regañemos, no gritemos, no pataleemos. O sea, recuerden que el niño es el niño y el adulto es el adulto. Entonces, eh, vaya, con mucha calma, respetando su propio proceso, tanto del niño como el de ustedes, porque sé que también ustedes, los papás, tienen como toda esa presión de que ya se logre, que ya se logre. No, o sea, relajados, respetando el proceso del niño, cuidando al menor, la integridad del menor y obviamente como todo el proceso que se está solicitando, pero sí tranquilizarse, regularse y buscar espacios para ustedes también de calma. Pero el momento de frustración nunca enfrente de los niños.
hay que ir trabajando en la autorregulación. Así es. Es bien importante. Miss, antes de terminar este programa, que creo que ha ayudado mucho a resolver muchas dudas, a dar ciertos ejemplos, a saber cómo guiar estos procesos cuando los procesos se empiezan a complicar y entender que cada uno es bien diferente, Miss. Ah, algo para cerrar que le quieras decir a los papás o a los chiquitines o a quien tú quieras, Miss. Bueno, agradecer, sobre todo agradecer porque creo que el que confíen en mí, el que depositen la seguridad de que voy a ser un agente funcional dentro del proceso con sus chiquitos, se los agradezco mucho a los pacientitos que tengo actualmente, de verdad que les agradezco mucho el que me vean como alguien que puede ayudarlos, eso, y bueno, sobre todo ahorita mencionar a los papis que estoy aquí, o sea, a mis pacientitos sobre todo, a mis papis, les digo, estoy aquí, de verdad, confíen en el proceso de sus chiquitos, confíen en ustedes mismos, en que lo están haciendo bien y bueno, o sea, céntrense en eso, en que ustedes lo están haciendo bien, no se desvaliden, porque para desvalidar, créanme que ya hay mucha gente. Entonces, ustedes confíen en sí mismos, en que lo están haciendo bien y créanme que va a ser muy redituable el proceso. Muchísimas gracias, Miss. ¿Dónde pueden contactarte? ¿En dónde te encuentran? Eh, en, bueno, actualmente son mis redes sociales personales, Ajá. pero dentro de la clínica Connection Therapy Center, desde el trabajo terapéutico, de verdad, con todo gusto, estamos abiertos. Trabajo con Cris dentro de la clínica como terapeuta vespertina y pues lo que requieran, ahí voy a estar. Mi contacto pues lo tiene Cris, quien lo necesite se lo puede solicitar y con mucho gusto los podré atender. Échanos tu número, Miss. O no se lo sabe. Sí, sí, claro, Ah, sí. dije, Mi número personal es 477-579-0081. Por ahí, para quien lo requiera, quien guste comenzar con este proceso o simplemente quiera algún tipo de asesoría, ahí estoy disponible. Teresita, pues muchísimas gracias Gracias a por ti. venir, gracias por estar aquí, gracias por abordar este tema que es bien importante para muchísimos papás que están viviendo estas situaciones. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y mi gente bonita, muchas gracias por estarnos viendo. Regálenos un seguir, regálenos un like. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Spotify. Búsquenos, suscríbanse, regálenos sus comentarios. ¿Qué temas les gustaría que estemos platicando en el podcast? Y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un excelente día.